Otra vez. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Ya le voy a indicar el capítulo. Hermanos, vamos a orar al Señor pidiendo que sea Él obrando en nuestros corazones, entendiendo que cada vez que se abre la Biblia, no se abre cualquier libro, se abre la palabra de Dios. Cada vez que alguien está aquí con la Biblia abierta, es un hombre que va a hablar de parte de Dios porque usa su palabra, porque va a abrir su palabra. De manera que requiere de toda nuestra atención a ver qué es lo que tiene para decir el Creador de los cielos y de la tierra en su bendita palabra. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este privilegio, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor, como iglesia, para escuchar tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Sedientos estamos de ella y espero, Señor, que cada uno de los que están aquí, Señor, estemos sedientos de ti y de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre mío, que seas tú obrando en el corazón de cada persona, Señor. Allá donde yo no puedo llegar, mi función es simplemente hablar a sus oídos y clamo porque tú hables a sus corazones, Señor. Predico, Padre, en esta mañana delante de ti y de parte de ti, Señor, como lo dice tu palabra. Infunde temor en mí, Señor. Infunde reverencia en mí. Tú conoces, Señor, mi incapacidad, mis limitaciones, y es por tu gracia que puedo ser competente. De ninguna manera permitas que yo sea un estorbo hoy, Señor, para tu iglesia, para tu amada iglesia, y úsame como un instrumento en tus manos. Te ruego por cada hermano que sus mentes estén centradas, Señor. Saca los ídolos de su mente y de su corazón, y que solamente hoy, Señor, nuestras mentes estén centradas en ti, en alabar tu nombre, en glorificar tu nombre, en conocerte a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, convence a los que están aquí, Señor, de que tu palabra es viva y eficaz, de que tu palabra no cambia, de que tu palabra obra, Señor, de que tu palabra permanece para siempre. Obra, Dios mío, y glorifica tu santísimo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a continuar con la serie que ya hemos comenzado, una serie corta, la hemos titulado Pecados Imperceptibles. Pecados Imperceptibles. Es una serie que tiene como propósito, estoy recordando, haciendo un breve repaso, tiene como propósito de que cada uno de nosotros podamos examinar nuestro corazón a profundidad. Por eso el título es Pecados Imperceptibles, recordando que no es, o aclarando que no es porque sean pecados que no se perciben por los demás, sino que son muy poco perceptibles por nosotros mismos, ya que nos acostumbramos a vivir con ellos o los consideramos pecados pequeños. Pero lamentablemente estos pecados que consideramos pequeños o menos graves generan graves conflictos y grandes caos. Y el pecado, hermano, que vamos a estar tratando, el día de hoy, o para empezar a hablar de este pecado, quisiera contarles una anécdota a manera de introducción, de manera que usted pueda tener una idea ya del pecado que vamos a estar tratando el día de hoy. Había una vez dos hombres mayores de 60 años, tenían la misma edad, la misma condición de salud. Estas personas eran campesinas, eran de campo, trabajaban en el campo, y ambos iban en un trayecto, en un tramo. Ellos iban rumbo a recoger una cosecha, y ellos iban por todo el camino conversando. Resulta que hubo un momento en que ellos tenían que cruzar un río.
Ese río se cruzaba a pie, un río bajo. Pero al frente de ese río, a las orillas de ese río, había una mujer llorando porque no había un puente para cruzar ese río. Ella no sabía cómo hacerlo y estaba ahí llorando desesperada. Y la gente pasaba y no la ayudaba. Y resulta que estos hombres, viendo a esta mujer que está allí triste porque no puede pasar el río, desesperada, ellos quieren ayudarla. Se ponen de acuerdo y dicen, vamos a ayudar a esta mujer. Resulta que deciden ayudar a la mujer muy agradecida acepta esta ayuda y cruzan a la mujer cargándola, los dos. Pasan el río, llevan a la mujer a su destino y listo. Siguen caminando y empieza uno de ellos. Le voy a poner al primer hombre Juan y al segundo hombre le voy a poner Pedro, simplemente para que usted pueda identificarlo. Resulta que el segundo hombre, avanzado un tramo, empieza a ver su ropa y ver que está sucia y dice, concha, me manché la ropa y de paso huele feo. Avanzado otro tramo, el segundo hombre otra vez ya empieza a dolerle los brazos. Dice, tengo dolor del brazo ahora, me duelen los brazos. Y avanzado otro tramo, ya el hombre empieza con dolor de espalda, a decir, me duele la espalda, y ya empieza a decir, yo sabía que no teníamos que cargar a esa mujer estaba loca, había que dejarla ahí, había que decirle a otra persona, esperar que otra persona la cargara. Y avanzado otro tramo, el hombre se sentó y dijo, no puedo más, me duele demasiado la espalda, obstinado, porque él pensaba, o pensó de alguna forma, que si él no hubiese ayudado a esa mujer, él hubiese estado normal. Pero llegó un punto en que él está echado y ve a la otra persona con su misma edad y le pregunta, ¿por qué tú no dices nada? Supone que tenemos la misma edad. ¿Por qué tú no te quejas? ¿Por qué no sientes dolor? Y el hombre lo sonrió, lo mira, se sonríe y le dice, lo que ocurre es que tú todavía estás cargando a la mujer y yo hace metros que la dejé de cargar. ¿Cuál es la lección, digamos, de la historia? La lección de la historia. El hombre quedó en su memoria con eso marcado de que tuvo que ayudar a esa mujer y que a raíz de eso le causó esta serie de cosas. Iba por todo el camino quejándose como una cabra. Y me temo que muchos de nosotros, lamentablemente, podemos llevar cargas por años. Y que cada vez que las recordamos con aflicción, con amargura, es como un sabor amargo y que en el mismo instante le quita todo gozo, lo pone de todo mal humor. Y el pecado que voy a estar tratando el día de hoy tiene que ver con la amargura. La amargura. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice así. Esto es un mandato, una advertencia, dice, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Para darles un poco de contexto, la carta de los Hebreos fue dirigida a creyentes que estaban siendo perseguidos, creyentes que habían perdido sus posesiones, creyentes que estaban siendo lastimados, los estaban matando, y muchos de ellos se veían tentados a abandonar su fe, supuestos creyentes profesos nada más, se veían tentados a negar a Cristo.
Al mismo tiempo, seguramente, en esa presión en la cual estaba la iglesia, había mucho conflicto, muchas ideas de qué hacer. Así que el autor de esta carta da una advertencia. Pero note que aquí hay una triple advertencia. Si usted lee atentamente, ese mirad bien está primero, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Primera advertencia. Y voy a leer implícitamente. La segunda advertencia. Mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Versículo 16, otra lista. Estoy leyendo implícitamente. Mirad bien, no sea que haya algún fornicario o profano como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. Note que hay una triple advertencia. ¿Y por qué destaco esto? Porque como dije, los pecados imperceptibles, y sobre todo este, es tenido como un pecado poco grave, porque nos acostumbramos a convivir con ellos. Pero este pecado, o la advertencia acerca de este pecado, está en una lista y entre dos pecados, entre dos cosas que son graves. La primera advertencia es: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La idea de esta advertencia es: miren, cuidado que haya alguna persona que asiste a su iglesia, que esté en la congregación y que nunca haya recibido a Cristo, a pesar de que estuvo allí. Eso es algo grave. Y luego la tercera advertencia es: mirad bien, no sea que haya algún fornicario como Esaú, algún estafador, algún hombre malvado, algún hombre que no haya recibido a Cristo y que vive una vida pecaminosa dentro de la iglesia. Está entre dos advertencias. Y de segundo está la advertencia contra la amargura, lo cual ya nos dice que la Biblia trata seriamente contra la amargura. Imaginen que sale en televisión los tres hombres más buscados. Y el primero es, bueno, estos ya están muertos, pero son los únicos que conozco, Pablo Escobar, y el tercero es el Chapo Guzmán. Y yo estoy de segundo. Usted, Quique, para yo estar allí, para yo estar en esa lista, debo haber hecho cosas muy malas. Entonces, la amargura está en una lista de algo que es grave y de algo que hay que tener mucho cuidado. De hecho, mire la advertencia. Mirad bien. No es simplemente un pecado por el cual usted deba echar una mera mirada y nada más y decir: no, vale, yo no tengo eso, yo no voy a prestar atención a todo el sermón, no creo que tenga eso, yo no estoy amargado. Es algo en el cual usted debe mirar bien. Yo no sé si alguna vez su mamá le envió a buscar algo y no lo encontró. Bueno, a mí me pasa mucho. Y cuando voy a buscarlo, no lo consigo, y mi mamá me dice: ay, lo busco y lo encuentro. Lo que ocurrió es que yo no miré bien, simplemente busqué rápidamente. Bueno, debemos hacer todo lo contrario en el día de hoy. Debemos examinarnos, y no solamente el día de hoy. Lo que vamos a ver hoy es para que usted pueda examinarse a lo largo de toda su vida y cada día, y mirar bien dentro de su corazón. Lo primero que vamos a ver, hermanos, acerca de la amargura, o para definirlo, podemos definir la amargura como un sentimiento. Esto es una definición, digamos, típica. Es un sentimiento de frustración reprimido. Es un sentimiento de frustración reprimido. Eso es una definición típica. Pero el texto ya nos da algunos detalles, algunas características acerca de lo que es la amargura. Lo primero que vemos es que la amargura, hermanos, es presentado como una raíz. La amargura es presentado como una raíz. Cuando usted ve una flor, una planta, usted no ve la raíz, usted nada más ve la planta. O generalmente no logra ver qué hay más allá abajo. Y justamente si hay un pecado que es difícil de notar para usted, es la amargura.
Es como una raíz, no la puede ver, pero ella sigue creciendo. Y no solamente eso, sino que se sigue asentando en su corazón. ¿Y sabe por qué es muy difícil reconocerlo? Y sobre todo en nuestra cultura. Porque nosotros justificamos la amargura. O ya lo vemos como algo normal. Voy a ilustrar o poner un ejemplo. Simplemente es un ejemplo, no vaya más allá. En nuestro país, Venezuela, es normal que la mayoría de las personas, bueno, en su mayoría, o muchas personas, sientan amargura hacia todo partido político que no sea el que él quiera. Es normal. Y que maldigan con todo su corazón. Y que cada vez que recuerden eso, se amarguen completamente. Es normal quejarse por cualquier cosa. De manera que, hablando sobre todo en nuestra cultura, es normal tener amargura. Se justifica. Y no solamente usted lo justifica, sino que como la amargura es un pecado que viene de un agente externo y sobre todo cercano, algo en el cual usted convive, usted tiende a pensar así. Usted dice: yo no voy a dejar de sentir amargura hasta que esa situación externa cambie. Por ejemplo, si una persona le hace algo a usted y usted crea amargura en su corazón hacia esa persona, su opinión va a ser: yo no voy a cambiar mi forma de pensar y yo no voy a dejar de sentir amargura hasta que esa persona venga y me pida perdón. Esa es una forma de pensar. O hasta que esa situación, sea lo que sea, cambie. En eso se distingue la amargura de otros pecados. Por ejemplo, cuando usted miente, para tener la idea más clara, cuando usted miente, usted se siente culpable. Bueno, si es cristiano, espero que se sienta culpable, muy culpable. Se siente culpable. Ahora, cuando mienten sobre usted, o calumnian sobre usted, o dicen algo sobre usted que no es verdad, usted no se siente culpable. Usted se siente amargado, enojado, irritado. Es distinto en ese sentido, porque la amargura viene generalmente o de relaciones cercanas donde usted esté envuelto en esa situación y es sembrada en su corazón. De manera que, como es así, nosotros pensamos primeramente, instantáneamente: no es mi culpa. La amargura no es mi culpa. Ellos tienen que hacer otra cosa, tienen que pedirme perdón, tienen que cambiar esa situación. Pero la realidad es que la Biblia lo confronta como su pecado. Es su pecado. ¿Se imagina a Cristo pensando de esta forma? Creo que ninguno de los que estamos acá estaríamos vivos. Entonces, hermanos, la amargura siempre la tendemos a justificar. Por eso es como una raíz muy peligrosa. Ahora, hay raíces que levantan la cera. Ciertamente, usted puede ver un árbol y la raíz levanta completamente la cera. Puede ser que usted lo perciba claramente. Usted puede admitir: sí, soy un amargado. Pero lamentablemente no quiere dejar de ser amargado, o no quiere quitar esa amargura de su corazón, porque justamente usted lo justifica y está de acuerdo. Y usted cree que eso es una amargura justa. Pero la Biblia, hermanos, muestra absolutamente todo lo contrario. Ahora, noten el texto, y solamente voy a estar basado en 2 textos en esta prédica, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando. La palabra dice, el texto, el versículo que estamos leyendo aquí, da por entendido que la amargura siempre brota. Hay un dicho muy popular entre nosotros, que es que el tiempo lo cura todo. El tiempo no cura absolutamente nada, pero nosotros pensamos que el tiempo lo cura todo. El tiempo puede adormecer las cosas, o puede que usted deje de pensar en eso, pero el tiempo no cura absolutamente nada. Y el tiempo no cura la amargura. La amargura no se cura por sí sola. La amargura se acumula cada vez más y se hace cada vez más rancia, se hace cada vez más podrida. Y siempre hay episodios donde esa amargura estalla o se manifiesta de muchas formas. Entonces, si hay algo que usted debe tener en claro por este texto, es que la amargura, si usted no la trata, no espere que el tiempo le cure la amargura,
sino que trate usted directamente con ella, porque ella solamente se acumula y se hace cada vez más podrida, cada vez más podrida. Por eso es tan peligroso el hecho de autojustificar nuestra amargura y dejar que eso siga siendo raíz ahí. De hecho, la palabra que la Escritura usa para la amargura es la palabra veneno. Veneno, punta, lanza, algo totalmente dañino. Y eso es una característica, hermanos, que debemos tener claro. La amargura siempre, siempre, siempre va a brotar. Le voy a poner un ejemplo, porque no quiero estar en este tiempo para aprovechar de la mejor manera el tiempo, pero es una historia bastante conocida por usted. Abel y Caín. Usted puede ver lo lejos que llegó la amargura de Caín. Si Caín hubiese tratado con esa amargura, con eso que causó su ofrenda, al él hacerla de mala gana, Dios no la vio con agrado. Si hubiese tratado, quizás no hubiese llegado al asesinato de Abel. Usted puede ver cuán grave puede llegar a ser la amargura, y es una de las cosas que vamos a estar viendo a continuación. Lo otro, hermanos, que vamos a ver y vemos en el texto, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Aquí vamos a ver las consecuencias. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí vemos, hermanos, las consecuencias de la amargura. Tiene dos consecuencias para su vida. Usted, como creyente, le estorba, trastorna es la palabra más específica, trastorna su vida, y al mismo tiempo contamina, y no contamina a pocos, sino que contamina a muchos. Pero antes de hablar de esto, o para que usted pueda entender mejor cómo la amargura le estorba y al mismo tiempo contamina, es necesario que entendamos los frutos de esa raíz de amargura que es sembrada en su corazón. Y ese es el punto que quiero tocar a continuación. Los frutos de la amargura. ¿Cuáles son los frutos de la amargura? Porque la amargura no es algo que venga en sí solo, sino que viene con un paquete completo. Siempre viene con un paquete fijo. Nunca falta una de ellas. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, versículo 31. Ok, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, este es el paquete de la amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Me voy a enfocar en el versículo 31, y es el paquete de esta amargura: enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Las primeras tres que vemos, enojo, ira y gritería, tienen absoluta relación con el hecho con que nos estorba. Si usted tiene amargura en su corazón, usted va a estar constantemente enojado. Constantemente enojado, al menos al recordarlo, va a causar en usted una sensación amarga o una sensación de enojo. La diferencia entre enojo e ira, que son dos palabras distintas en el idioma original, es que el enojo es un estado continuo y la ira es simplemente cuando ese estado continuo alcanza su clímax y estalla. Bueno, todo esto es progresivo. Si usted está enojado, eso lleva a la ira lleva a la gritería lleva a la maledicencia lleva a toda malicia, y así va. Y todo eso, si usted ve toda esta lista, usted ve desde dónde parte la amargura y hasta dónde llega. A toda malicia. O sea, imaginen lo grave que es esto. Entonces, son estados, hermanos, de la amargura. Yo no sé si alguna vez, no sé cuántos de los que están acá han visto a Hulk. No sé si han tenido la oportunidad de ver la película de Hulk. Yo la vi. La película.
la película, alguna película de Hall. Y hay una frase, la tengo en mi mente, estudiando esto se me vino a la mente, cuando Hall se convierte rápidamente en Hall, en Avengers, en la película. Y él dice que su secreto es que siempre está enojado. Y que estalla ella, pero siempre está enojado. Y si usted ve la serie de Hall, todo nace a partir de algo que ocurrió en su vida, que lo marcó, que lo enojó. Entonces, así pasa con la persona que tiene amargura en su corazón. Vive constantemente enojado y a punto de explotar. A punto de explotar. Es como un vaso de agua. Si usted tiene un vaso de agua rebosado o completamente lleno, y usted le hace así o un mínimo toque, lo que va a hacer es desbordarse el agua y se va a desbordar lo que hay adentro del vaso. Muchas veces cuando hay adentro de usted amargura con la cual usted no ha tratado, le va a derramar eso y se manifiesta en forma de enojo, y eso luego llega a la ira, y la ira lleva a la gritería y a todo este tipo de cosas. Por eso, hermanos, todo esto le trastorna a usted como creyente, porque primeramente el creyente en Cristo Jesús debe estar siempre gozoso, y nosotros lo vimos en el estudio de Filipenses. La amargura es lo totalmente opuesto al gozo del creyente. Si hay alguien que debe estar gozoso y en un estado de tranquilidad y de paz, es el creyente en Cristo Jesús. Porque ha redimido su vida en Cristo. ¿Qué más quiere? Tiene toda su vida, tiene toda su eternidad asegurada. Así que es contrario. Aparte, hermanos, si usted lee el texto, note cómo el apóstol Pablo muestra que en un corazón donde habita la amargura no hay un corazón misericordioso, no hay un corazón perdonador. El texto dice claramente: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, es decir, lo contrario a esto es perdonarnos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y note ese último texto. Un corazón lleno de amargura, por el cual se ha sembrado amargura, está muy lejos de ser un corazón misericordioso. Y hay cosas, hermanos, que nosotros tomamos como normales, incluso como creyentes. Una de ellas es esta. ¿Usted alguna vez ha escuchado a alguna persona decir: lo que pasa es que yo soy muy sensible? Creo que en algún momento quizás todos lo hemos dicho. Pero eso no es algo que deba justificar. Y esta actitud es más bien hacer un terreno fértil para la amargura. Un terreno donde esa semilla caerá y va a dar mucho fruto. Porque las personas que piensan de esta manera tienen la tendencia a amargarse por casi cualquier cosa. De manera que como ellos son muy sensibles, muy sensibles, cualquier cosa se la toman a pecho. Es decir, si el hermano en la mañana no me saludó, significa que, no sé, me odia, por así decirlo. Si el hermano no me habló bien, ya lo agarro y lo marco en mi corazón. Y así. Y eso es simplemente tener un terreno, por así decirlo, en el corazón, muy fértil para la amargura. Y cualquier cosita que pase, simplemente va a echar grandes raíces. Así que usted debe evitar. ¿Y cómo se evita esto? Justamente haciendo todo lo contrario. Perdonando y teniendo un corazón compasivo, un corazón empático en el cual usted pueda colocarse en el zapato de las demás personas y tener un corazón perdonador. Note que el perdón, y esta es una de las mayores curas o exhortaciones para perdonar cuando hay amargura hacia una persona, es perdonar como Cristo os perdonó a ustedes. Creo que alguna vez yo comenté que la mayoría de los psicólogos, terapeutas y todas estas personas que tratan con la mente o conducta de las personas, la mayoría, afirman que usted debe perdonar, pero de lejitos, en ese sentido. Y hoy se afirma también evitar personas tóxicas, alejarte por completo. Te hizo algo, lo sacas, pero tú lo perdonaste. Y cada vez que lo recuerdas, te acuerdas con toda la amargura del mundo, pero tú lo perdonaste. Ya eso pasó, tú lo olvidaste, pero tú ni siquiera quieres hablar, pero ya tú le perdonaste. Bueno, el perdón
Para la Biblia, el perdón en la Biblia es mucho más profundo. El perdón en la Biblia es como Cristo te perdonó. ¿Y cómo Cristo te perdonó? ¿Te imaginas que Cristo te hubiese perdonado de lejitos? No, sería algo muy, muy horrible. Cristo te perdonó hasta el punto que dio su vida por ti y murió en la cruz por ti, cargó con la ira del Padre completa, la ira eterna sobre ti, y te quiere eternamente con Él en el cielo. Eso es un perdón. Y esa es la exhortación que se nos da a nosotros para perdonar, no perdonar de lejitos. Ahora, no quiero decir tampoco que usted vaya a ser imprudente, ciertamente, pero sí debe otorgar. Si usted es creyente, sobre todo esto, si usted es creyente en Cristo Jesús, yo entiendo esto de cualquier persona en el mundo, es normal, porque solamente la gracia de Dios en nuestros corazones nos capacita para perdonar de otra manera. Dios nunca nos va a pedir nada que el creyente en Cristo Jesús no pueda hacer. Él nos ha dado el Espíritu Santo, un espíritu de dominio propio, un espíritu de valentía, y Él nos ha dado eso para que nosotros podamos perdonar de esta forma. Entonces, mis hermanos, debemos tener un corazón perdonador, y donde habita la amargura no puede habitar la misericordia, un corazón perdonador. Son terrenos totalmente opuestos. Mientras usted eche la amargura cada vez más, va a venir entrando más un corazón misericordioso, un corazón compasivo. Luego vemos, hermanos, los últimos frutos que vemos en el versículo 31. Voy a ver los dos últimos. Y maledicencia y toda malicia. Y maledicencia y toda malicia. Si usted nota en el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 15, se nos dice que debemos tener cuidado, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y contamine a muchos. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí en los frutos de la amargura podemos ver, cómo la amargura no es que solamente se queda con usted, ojalá, sino que la amargura se expande, y a través de maledicencia y toda malicia. Si hay algo que nosotros tendemos a hacer, es compartir nuestra amargura. Y no la compartimos quizás muchas veces como una forma de desahogo, sino que lo hacemos con la intención de que esa otra persona piense igualmente como nosotros y se amargue igualmente como nosotros. Por ejemplo, voy a ilustrar de esta manera. Generalmente, si usted tiene amargura hacia una persona y alguien le dice, vamos a ponerle fulanito, usted tiene amargura hacia fulanito y alguien le dice, mira, ¿qué tú opinas de fulanito? Usted, si es creyente, probablemente no va a decir, no, ese es lo peor. Usted quizás probablemente arrugue la cara. Es un hermano, le amo, con la cara totalmente arrugada. Y eso hace dudar a la otra persona. O bueno, quizás usted es más atrevido y le dice, no, ese es esto y esto y esto y esto y esto. Y así la amargura se va expandiendo. Otra forma, la amargura nunca reconoce lo bueno que esa persona a la cual usted le tiene amargura hace. Absolutamente nada, no lo reconoce. Y si lo reconoce, es casi a regañadientes. Voy a poner otro ejemplo que creo que es muy común y de la cual todos estamos al tanto. Imagine que, estoy hablando mucho de política, pero simplemente a manera de ejemplo. Imagine que su partido político está gobernando, su partido político ganó y su partido político asfalta la calle. Usted seguramente va a decir, viste, yo sabía que ese es que teníamos que votar, ese, claro que sí. Ahora imagine que es su partido político el cual usted aborrece completamente y asfalta la calle. Usted simplemente va a decir, bueno, ese es su trabajo, tenía que hacerlo, gracias a Dios que lo hizo. Nunca reconoce, y así en general, la amargura, el corazón amargado que tiene amargura hacia cierta persona, hacia cierto ente, hacia cierta situación, nunca, absolutamente nunca le va a dar un buen crédito. Siempre va a diluir la percepción
de eso, de ella o de él. Así es la amargura. Y por eso contamina a muchos, por eso es tan peligroso. Si hay algo que puede causar división en una iglesia, que de hecho las divisiones en la iglesia, lo que ven las personas son ya el fruto, pero nunca vieron lo que se sembró o cómo comenzó eso pequeño. Y empieza generalmente con amargura entre hermanos, y empieza un hermano a hablar mal del otro, y poco a poco eso se va extendiendo y así contamina a muchos. Así que un consejo, hermanos, por la palabra de Dios: si usted tiene amargura hacia una persona, hacia algo, y sobre todo si es creyente en Cristo Jesús, evite a toda costa contaminar a muchos. No es bueno compartir la amargura. No es bueno compartir la amargura. Y si usted tiene un hermano que de alguna forma quiere compartir su amargura, exhórtelo o cambie el tema. Eso va a ser amargura para su corazón, o puede usted verse contaminado. Así que lamentablemente, hermanos, la amargura contamina, la amargura se esparce. Generalmente la amargura lleva a la calumnia. Al mismo tiempo, y el fruto final de la amargura, lo cual es muy grave, la amargura lleva a toda malicia. Así empieza. Eso empieza con un sentimiento amargo, valga la redundancia, en el corazón, y termina en usted pensando con toda malicia. Quizás esto a usted le parezca, o usted diga, no creo que sea mi caso, no creo que llegue hasta esos extremos. Pero la amargura puede llevarle a usted a pensar cómo hacerle daño a esa persona. Y de hecho, el hecho de que usted calumnie a esa persona es una forma de buscar hacerle daño. Y la amargura lo convierte poco a poco en alguien muy semejante a Caín. Caín terminó en el punto más grave, al asesinar a su hermano. Bueno, y todo empieza con una amargura. Por eso, hermanos, como dije al principio, la advertencia es grave, es grande, perdón. La advertencia es grande. Mirad bien, cuidado que brote alguna raíz de amargura en ustedes. Debe tener mucho cuidado, porque eso te llevará cada vez más. Eso es progresivo. Recordando que la amargura no se quita sola. La amargura usted debe tratar. Y ese es el siguiente punto, hermanos. ¿Cómo usted debe tratar eso? ¿Cuál es la solución para la amargura? La solución para la amargura. Verá. La amargura es descrita como una raíz. Si usted, digamos, si usted quiere limpiar un terreno y quiere que algo no se reproduzca más, ¿qué usted debe hacer? Debe arrancarlo de raíz. Porque si usted lo corta por acá, eso nuevamente va a salir. Y eso pasa muchísimo. Probablemente yo esté hablando esto aquí y usted diga, oye, sí, o a la semana, pero simplemente está como tratar los síntomas y no lo quiten. Y esa es la exhortación aquí en Efesios 4:31. Quítense toda amargura. Y la palabra toda amargura es toda amargura. No importa cuán tonto usted considere esa amargura. Dele la importancia necesaria de que probablemente vaya a dar frutos graves. No probablemente, seguramente va a dar frutos graves. Y esa es la solución: quitarse de raíz absolutamente toda amargura. Quitarse de raíz. Ahora surge otra pregunta: ¿cómo yo me quito de raíz toda amargura? Bueno, lo primero que usted debe saber, si usted está aquí sin Cristo, no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted no puede hacerlo solo. Usted necesita a Cristo urgentemente, porque solamente Cristo, digamos, puede darle el asadón, se podría decir, para arrancar de manera correcta esa raíz. El mundo, hermanos, ofrece cualquier tipo de terapia para erradicar la amargura, pero lo que hace es simplemente cortar, y va y corta, pero nunca termina de arrancar la raíz.
Porque solamente alguien puede entrar en tu corazón y transformarlo completamente. Solamente Cristo tiene el poder de quitar amargura realmente de tu corazón. Solamente Él. Cualquier otra cosa humanista, lo único que va a hacer es tratar directamente con los síntomas. Y así como Paul se tenía que mantener siempre en un estado calmado, así será esa persona. Pero en cualquier momento se va a convertir en culto, porque nunca trató con el problema real. Y solamente Cristo puede quitar la amargura. Si eres creyente en Cristo Jesús, también. Solamente Cristo. La bendición es que tienes el Espíritu Santo morando en ti. Y el Espíritu Santo te redarguirá de pecado. Y el Espíritu Santo te guiará. Y debes clamar al Señor. No compartas tu amargura con la persona. Ve directamente al Señor y confiesa tu pecado. Que eso es lo primordial para quitar la amargura. Tú debes reconocer que la amargura es un pecado en tu corazón. Que la amargura es pecado. La amargura es pecado. No es cualquier cosita. Es pecado. Y como creyente debes estorbarte el pecado. Y como creyente debes luchar contra el pecado. Y debes ir a Cristo buscando el perdón de ese pecado, confesando tu pecado. Usted recuerda lo que dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Se lo voy a citar. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Dios le concede a usted, si confiesa su pecado, le concede la gracia no solamente de perdonarle en base a los méritos de Cristo, sino también limpiar su pecado. Concederle gracia para seguir creando en usted ese carácter conforme al de Cristo. Y luego el versículo siguiente dice que si alguno dice que no tiene pecado, bueno, estoy parafraseando, creo, se engaña a sí mismo. Entonces, es erróneo que usted no reconozca ese pecado. No importa cuán tonto usted lo considere, no importa cuán pequeño, por cualquier cosa que usted pueda considerarlo, trate directamente con la amargura, vaya delante de Dios y confiese: Señor, tengo amargura en mi corazón hacia esta persona, tengo amargura en mi corazón hacia esta situación, tengo amargura en mi corazón. Y usted debe ir de rodillas, con un corazón contrito, y Dios va a obrar en su corazón. Voy a contar una anécdota para entender mejor esto. Había un hombre era una pareja matrimonial, unos esposos. La esposa estaba acostada, ya antes de dormir estaba acostada, y el esposo estaba sobre el escritorio estudiando. Y el esposo, es pastor, estaba estudiando y estaba como estresado porque no le iba bien en el estudio. Estaba estresado, amargado, se podría decir. Y la mujer le dice algo, le pide un favor, le dijo algo. Y el hombre le respondió de la manera más áspera posible. Puede imaginarse usted quizás cómo le respondió de manera áspera, molesta, porque lo estorbó, él estaba haciendo eso, y ella le dijo eso, no consideró que él estaba ahí. Resulta que la mujer se sorprende al ver que su esposo dice eso, se queda callada y se sale del cuarto. Y el hombre sigue allí y ella no tenía. Luego el hombre, pensando o reflexionando en la situación, el hombre dice: oye, creo que me equivoqué. Y va a Dios, ora al Señor y dice: Señor, perdóname si hice mal. Y el hombre termina de orar, y luego que termina de orar, piensa nuevamente: pero es que ella no tenía que decirme eso. Y se volvió a dar cuenta y volvió a orar. Y vuelve a orar al Señor. Vuelve a orar al Señor: Señor, perdóname, todavía está la mano en mi corazón, perdóname. Y deja de orar y se para y deja de orar y dice nuevamente: pero es que ¿quién la manda? Ella sabe que yo estoy allí, ¿por qué me dice eso? Y se vuelve a dar cuenta.
hasta que por tercera vez este hombre va con lágrimas, con un corazón contrito, sabiendo cuán grande ha sido la amargura en su corazón, y le dice y reconoce completamente su pecado. Y desde ese momento el hombre comenta, el que cuenta esa historia, Jim Wilson, comenta que fue como si ya no se acordaba más de lo que había ocurrido y más nunca pensó en esa situación. Comenta que hasta el sol de hoy ni siquiera se acuerda qué fue lo que le dijo esa mujer. Y si hay algo característico de la amargura, si usted quiere saber si usted tiene amargura hacia algo, generalmente la persona que tiene amargura hacia algo, específicamente hacia alguien, usted va a recordar con detalle eso que pasó. Con detalle. Usted recuerda cómo se lo dijo, la cara, el tono, las palabras, el momento, la situación. Llegó, vino, me dijo, puso la cara así, me habló así, y lo recuerda con precisión. Esa es una forma de saber si usted tiene amargura hacia algo. Todo lo contrario a algo que no ha causado amargura en su corazón, y es que usted ni siquiera se acuerda bien de eso. Quizás tiene que forzar, hacer memoria para recordar. Otra forma de saber si usted tiene amargura en su corazón es examinar lo que usted habla acerca de eso, o cómo usted habla acerca de eso. El Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Es un principio. Escúchese cómo usted habla de esa situación, cómo usted habla de esa persona, y usted va a notar si tiene amargura o no. Y debe recurrir inmediatamente a los pies de Cristo. En conclusión, mis hermanos, tenía un texto acá, lo voy a citar, o voy a leerlo porque no me lo sé, pero me parece importante para ver cuán grave es la amargura. Santiago 3:16, ya para ir culminando. Santiago 3:16. Santiago 3:16 dice así. Voy a leer desde el versículo 14. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, no se engañen. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y toda obra perversa. Donde hay celos, es un sentimiento, paquete también de la amargura, contienda, todo este tipo de cosas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que usted debe tratarlo con toda la atención que usted requiera. Darle una atención necesaria a este pecado. Y la mejor forma, hermanos, una vez más, es yendo a Cristo, solamente Cristo. Se lo digo, hermanos, con experiencia, por vista, por mí mismo, que solamente Cristo puede quitar realmente la amargura. Si usted esperaba quizás acá que yo llegara al punto de la solución y yo le diera 4 pasos para quitar la amargura, y le diera los 4 pasos, aléjate de esa persona, no hablen de eso, no piensen de eso. Esas son solamente soluciones humanistas, que solamente van a tratar con los síntomas de la enfermedad y no con la enfermedad misma, que solamente va a cortar la flor y no la va a arrancar, la mata, como usted quiera llamar, la planta. Entonces, debe ir a Cristo reconociendo que es su pecado, reconociendo que si es pecado, Dios lo aborrece, que Dios lo trata en serio, muy en serio, y que es algo en el cual Satanás se va a dar vida con el sentimiento de amargura. Si usted lee el versículo antes, Efesios 4, los versículos antes, dice: airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Si hay algo en el cual el diablo tiene toda la oportunidad y se goza, es en un corazón amargado, un corazón enojado, un corazón constantemente irritado. Lo va a usar. Y si usted ve en el mundo
Personas que el mundo tilda de psicópatas, por lo menos usted creo que ha visto noticias de hombres que en un momento estallaron y mataron a toda la familia. Algo aberrante. Y luego le hacen examen psicológico al hombre y pareciera que no tiene nada. ¿Qué ocurrió? Ocurre primeramente que es un pecador, es un hombre depravado y que necesita a Cristo, que solamente dio rienda suelta a su corazón. Pero todo nace de eso y Satanás se aprovecha de todo eso, de la amargura, se aprovecha para contaminar la iglesia, para que usted hable mal de los hermanos, para que usted cambie la percepción de los hermanos, para que usted piense con toda malicia cómo hacer mal, cómo afectar a ese hermano, todo este tipo de cosas, que son cosas muy, muy malas. Entonces, mis hermanos, esa es la exhortación final, ir a Cristo y sobre todo al desarraigar esa planta, digamos, de la amargura de raíz, completamente de raíz, usted trabaja también en cultivar un corazón perdonador, un corazón misericordioso, un terreno que está lleno de misericordia y de perdón. Esa semilla nunca va a dar fruto. Así vengan a usted a quererlo a contaminar, hablando coloquialmente o digamos figurativamente. Si usted tiene un corazón compasivo, misericordioso, no se va a dejar contaminar. Pero si usted tiene un corazón del cual afirma, puede afirmar que es muy sensible a todo y se toma todo a pecho, es el terreno muy sensible para que esa semilla eche raíz. Entonces, trate directamente con esto, piense en Cristo Jesús. Esa es la mayor solución. Piense en Cristo Jesús. Piense en el perdón que usted ha recibido. El perdón que usted recibió fue un perdón en todo su esplendor, no fue cualquier perdón. Piense que usted, digamos, si Cristo siendo Dios se hizo hombre, se humilló, se hizo siervo, fue a la cruz, tomó su lugar, tomó su pecado, el hecho de que usted simplemente perdone no le hace menos, porque generalmente, como yo dije en el primer tema, que es el orgullo es el padre de todos estos, y el orgullo a usted le hace pensar que yo voy a perdonar, yo le voy a pedir perdón, yo, estás loco, dice uno generalmente, a mí, no seas bobo, ¿vale? No seas tonto. Y generalmente pensamos así, porque el orgullo te hace creer que tú nunca puedes humillar, que puedes rebajarte, porque el orgullo te hace creer que tú eres todo. Y resulta que el hombre que sí tenía y tiene de qué gloriarse y el cual nos gloriamos, que es Cristo Jesús, se humilló y solamente te exige simplemente que perdones y que tengas un corazón misericordioso. No te está exigiendo más nada. Así que desecha tu orgullo, ya hablamos de eso en el primer tema. Reconoce quién eres, contempla el cielo, contempla todo y ve que eres un punto en el universo. Eres alguien por el cual Cristo ha muerto. Imagínate eso, Cristo tuvo que morir por ti. Imagina cuán pecador tú eras para que solamente el Hijo de Dios tuviera que morir por ti. Para que solamente el Hijo de Dios sea el pago por tu vida. Puedes imaginar eso. Entonces, dejemos el orgullo, tengamos un corazón perdonador, vayamos a Cristo, confesemos nuestros pecados y Dios dará la suficiente gracia, no la suficiente, la abundante gracia para limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Padre celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú has abierto nuestros ojos, Señor. Porque tu sabiduría no es la sabiduría del mundo. Tu sabiduría es totalmente contraria a la sabiduría del mundo, Señor. Tú dices en tu palabra que la ley hace sabio al simple, Señor. Y así es, Señor. Tú nos haces sabios por medio de tu palabra. Nos haces ver las cosas como tú lo ves. Te rogamos, Padre, que si hay un hermano, persona, que esté aquí con amargura en su corazón, Señor, que reconozca aquella amargura en su corazón y que pueda ir a ti. Solamente tú tienes el poder y la gracia, Señor, para arrancar toda amargura. Solamente tú, mi Señor. Solamente tú puedes hacerlo. Perdónanos, Dios mío, de antemano, y perdónanos si hemos cultivado amargura en nuestro corazón.
corazón, si la hemos retenido, si hemos caído en las mentiras que Satanás a través del mundo ofrece, Señor. Solamente tú, Dios, puedes curar la amargura, solamente tu gracia. Te rogamos que tú nos inclines, nos lleves ante ti postrados, Señor, a clamar por misericordia y perdón, reconociendo nuestro pecado, Señor, confiando en que tú eres fiel y justo, Señor, para perdonar nuestros pecados, Dios. Te ruego por eso, Padre. Gracias, Dios, por la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús.